Buenas tardes, bienvenidos a este webinar semanal de CESA Universidad titulado El regreso después de la pandemia, contextos y realidades desde la escena gastronómica, impartido por Claudio Poblete. Claudio es un periodista y escritor gastronómico, fundador en el año 2008 de Grupo Culinaria Mexicana, una de las más prestigiadas editoriales de gastronomía en México. Es autor de diferentes libros de divulgación e investigación gastronómica en editoriales como Larousse Cocina, Milenio y la propia Culinaria Mexicana. Asimismo, está a la cabeza de importantes publicaciones anuales como la Guía de México Gastronómico, los 120 restaurantes, Culinaria Mexicana, San Pellegrino, Nespresso, publicada por Larousse Cocina, la cual reúne cada año desde el 2016 a los mejores 120 chefs del país en una gala de entrega de placas y en la develación de la guía impresa, la cual se vende y se consigue en todo el país. A la par, publica en sociedad con Despacho Gastronómico el Almanaque de Cocina Nacional, revista anual impresa dirigida al sector gastronómico y a la industria de la hospitalidad, en el que se hace un recuento de todo lo sucedido en la materia durante el año. Ambos proyectos editoriales encabezan los materiales impresos que todo chef o director de empresas en el ramo consultan de manera recurrente a lo largo del año. Es miembro de consejos consultivos de las principales exposiciones gastronómicas, premios y festivales. Dirige Oficios Culinarios, Congreso Gastronómico de México, que se realiza de manera anual. Columnista de los más importantes suplementos de gastronomía en México. Y orgullosamente, catedrático en el Centro de Estudios Superiores San Ángel, CESA Universidad. Bienvenido, Claudio. Gracias por acompañarnos. Mi querida Maru, qué gusto escucharte, qué gusto verte. Extrañamos ya ambos el aula antes de entrar a este webinar, que por cierto, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo y para los que no se han alcanzado a conectar, lo bueno es que esto quedará grabado. Pero platicábamos antes de entrar al aire lo mucho que se extraña el aula, ¿no? Estar y ahorita vamos a hablar de lo muy importante que ha sido estas tecnologías, porque antes de esta pandemia, pues esta dinámica de hacer webinars, de hacer seminarios grabados, ya existía, pero no era tan recurrente y creo que es una tecnología que llegó para quedarse y que va a complementar muy bien el trabajo que hacemos en el aula. Totalmente de acuerdo, Claudio. Pues el foro es tuyo. Adelante. Pues muchísimas gracias, bienvenidos a todos, buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Claudio Poblete de Culinaria Mexicana y el día de hoy quiero que tengamos una sesión que les sirva, una sesión muy práctica, una sesión en la que vamos a ir haciendo algunos bloques de información que he recopilado en estos 3 meses, que hemos dado incluso en otros seminarios, en otros webinars, y que ha servido para que varios restauranteros, pero no solamente restauranteros, hoteleros y empresarios, no importa tampoco el tamaño de la empresa gastronómica o de la industria de la hospitalidad, pueda regresar a una normalidad teniendo en cuenta ciertos casos de éxito y ciertos casos que ustedes mismos van a empezar a generar. Entonces, lo primero que me gustaría es preguntarles y que se queden en este inicio de este webinar con una pregunta. Además, obviamente, de la salud, que es un tema que es el tema principal, el tema medular de la pandemia por la COVID-19, quiero hacerles la pregunta de qué es lo que más les ha preocupado de su futuro profesional o de su futuro empresarial durante esta pandemia. Seguramente muchos de ustedes, y espero que todos, han estado en casa los últimos 100 días y hemos tenido tiempo para pensar y repensar cuál es nuestro futuro profesional. Así sea que tengamos el trabajo o tengamos el estudio asegurado, así sea que hayamos de alguna manera perdido a lo mejor el trabajo, mucha gente perdió el trabajo o mucha gente está en pausa el trabajo. Entonces, lo primero que me gustaría es que ustedes se queden con esta pregunta y que al final vamos a ver por qué era importante contestar esa pregunta. Entonces, lo primero es qué me ha preocupado de mi futuro profesional, a lo mejor individual y de manera colectiva. Entonces, pues para empezar, les voy a compartir la pantalla para que comencemos nosotros a ver. Compartir, vamos a ver, aquí está. Bueno, pues vamos a hablar del regreso después de la pandemia, contextos y realidades desde la escena gastronómica. Lo primero que vamos a hacer es un contexto muy general de cómo es
que estamos viendo lo que ha sucedido en el inicio de esta pandemia. Recordemos que la pandemia como tal, los primeros indicios registrados comenzaron en diciembre y a partir de diciembre tuvimos diciembre, enero y febrero de preparación, digamos, informativa, que esto fue muy importante, la preparación informativa que nos fue preparando para primero un fenómeno global que estaba localizado en Asia, y que nunca pensamos a lo mejor que fuera a repercutir como ha repercutido en todos los países en el mundo. Entonces, lo primero es saber en dónde estamos parados y qué es lo que significa industria de la hospitalidad para poder ampliar nuestros horizontes. Y lo primero que me gustaría es que escriban es, si yo, a lo mejor ahorita hay muchos estudiantes viéndome, o también hay restauranteros, o también hay hoteleros, necesitamos en este momento de la pandemia quitarnos el casco de que solamente somos restauranteros. Se los pongo en un ejemplo muy claro. Cuando empezó esto en México, el chef, a quien muchos de ustedes seguramente conocen porque es un chef muy admirado y muy querido en el medio gastronómico mexicano, el chef Eduardo García, del restaurante Máximo en la colonia Roma de la Ciudad de México, que además es uno de los mejores, considerado uno de los mejores restaurantes del país. Siempre a lo mejor estuvo reticente a estar delante de una cámara. Él es más bien tímido, no le gustan tanto las cámaras, no le gustan tanto las fotos, pero él se dio cuenta que en el momento en que empezó la pandemia tuvo que actuar de alguna manera como conductor de su propia cocina en los medios digitales, en las redes sociales. Entonces, a lo mejor algo que no tenía visto, que no tenía previsto hacer, lo tuvo que hacer sobre la marcha por la urgencia de ayudar a sus propios cocineros y a sus propios, a la gente de sala para no cerrar el restaurante y seguir actuando en la modalidad de takeout, que ahorita vamos a hablar las modalidades que se han actuado. Que se han implementado para esta pandemia. Pero lo importante aquí sería pensar y quedarnos con la reflexión de, a lo mejor yo antes me dedicaba a ser cocinero nada más, hoy sí me voy a tener que dedicar a muchísimas otras actividades que a lo mejor no tengo el conocimiento y me voy a tener que capacitar para hacer otro tipo de actividades que me van a ayudar a regresar de mejor manera. Es decir, si ustedes están metidos en la cocina, ahorita nos vamos a tener que meter en la actualidad de las redes sociales, de hacer mejor una cadena de comunicación a través de una página de internet, o me voy a tener que acercar un poquito más a los medios de comunicación. A lo mejor antes yo no seguía el trabajo de ningún periodista gastronómico, pero tengo un restaurante y yo nada más estaba adscrito a que llegaran los comensales y yo me debía a los comensales y no hacía a lo mejor ningún trabajo de darme a conocer en los medios de comunicación. Hoy es muy importante que tomemos en cuenta que la multidisciplina va a ser una de las bases importantes del regreso. Entonces ese sería el primer punto, pensar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, ¿no? Como siempre decimos empresarialmente, los do's y los don'ts que tengo yo como empresario, como chef, como hotelero, y que voy a tener, cuáles son mis pros y mis contras, y en qué voy a tener que reparar un poquito para hacer a lo mejor un curso, para mejor a lo mejor meterme un webinar, para a lo mejor meterme a un diplomado, porque esto realmente va a requerir la gente que esté mejor preparada para el regreso, pues es la gente que va a tener mejores posibilidades de regresar con todo, ¿no? Entonces, lo primero es comentarles, en México existen registrados, además imagínense en la parte de la informalidad, que es seguramente un 40% más de esta cifra que voy a dar, 642,677 establecimientos que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas sin incluir cantinas, bares y centros nocturnos. Estamos hablando de más de medio millón de negocios que se dedican a esto y que vieron parado en su parcialidad o totalmente la actividad comercial desde más o menos el día 14 de marzo cuando comenzó esto en México. Entonces, es importante saber que es una de las actividades preponderantes para nuestro país y que es una actividad que así como cerró de golpe y porrazo por obvias razones, porque la industria de la hospitalidad es la que está más cercana al consumidor,
al huésped, al comensal, pues también es una de las empresas que va a ayudar a la recuperación en nuestro caso, y ahorita vamos a ver los motivos por los cuales va a ayudar más que ninguna otra actividad. Segundo, la industria de la hospitalidad en México, restaurantes, hoteles, bares y el sector turístico y de atención en general es el principal generador de empleo en nuestro país, después de las instancias de gobierno. Es decir, ustedes saben que están las secretarías de Estado, los institutos, los fondos, toda la parte gubernamental es el principal empleador. Pero ahora imagínense que la industria de la hospitalidad, restaurantes, bares, hoteles, es el segundo empleador más importante de México. Con lo cual también ha sido en detrimento porque mucha gente se ha quedado sin empleo, pero va a ser uno de los plus que vamos a tener para regresar. Y se van a generar aún más empleos en esta industria porque el consumo local y el turismo doméstico y el consumo el autoconsumo que vamos a hacer ahorita de muchos de estos bienes va a ser muy importante. Tercero, según los datos proporcionados por la Canirac, recopilados en esta pandemia, ¿no? Por el actual presidente Francisco Fernández Alonso, la restaurantería es un mercado cuyo valor supera los 3,000 millones de pesos. Muchos restauranteros me han preguntado si es el momento para abandonar el sueño de ser restaurantero o de ser hotelero, porque ya nos dimos cuenta que es uno de los sectores pues más golpeados de la industria cuando viene una pandemia. Y pensemos en el siguiente caso, en el siguiente caso medular. Al final es un negocio que puede, que es efímero si ustedes lo quieren ver de esta manera, porque si llega una pandemia o llega un huracán o llega un terremoto, son los primeros negocios que sufren, pero también son los primeros negocios que se reponen porque al final están dentro de las actividades primordiales del ser humano. Es decir, se hizo una encuesta importante de qué era lo que más se extrañaba durante la pandemia, y lo que más se extrañaba era la mesa, el compartir en la mesa con la familia, con los amigos, con los clientes, este momento de la mesa que es sagrado y que ahorita se ha convertido en uno de los bienes más importantes. Y esto se demuestra a partir, por ejemplo, de estos grandes conceptos que surgieron como el take-out, que siempre han existido, pero que con más fuerza que nunca se determinaron ahorita. Entonces, la mesa y el viaje es uno de los bienes ahorita más añorados por el ser humano, y la prueba está, si ustedes vieron las noticias el día de hoy, pues está en las playas de Inglaterra, que a lo mejor obviamente no bien pensado por muchos de sus habitantes, salieron en masa a las playas porque ya está haciendo calor en Europa, pero pues ya vemos las imágenes que le han dado la vuelta alrededor del mundo con las playas atestadas de turistas, no solamente en Inglaterra, también en Francia, también en España, y eso nos da una muestra de que el ser humano se mueve primero por la mesa, pero también se mueve por esta ilusión que te da organizar un viaje, ir a algún destino, y también esa parte de descansar. Y ahorita lo que está pensando la gente, y se ha demostrado en los estudios, es que la gente lo que quiere descansar es del encierro y cambiar de aires. Y ese cambiar de aires se va a convertir en una gran oportunidad para muchos restauranteros y para muchos hoteleros. La industria restaurantera emplea en México a poco más de 2 millones de personas en el país, por lo cual, si ustedes lo trasladan a un pasalong, es decir, a cuántas personas de esos 2 millones se mantienen, casi 10 millones de mexicanos viven de este sector. En México también existen cámaras y asociaciones que reúnen a un importante sector de empresarios, y que antes de la pandemia dábamos por sentado, y que hoy será muy importante, y este es el segundo consejo que me gustaría que ustedes anoten. Es necesario estar unidos a estas cámaras, a estas asociaciones, porque ya nos dimos cuenta que cuando viene la pandemia o cuando viene cualquier situación en la que es importante estar reunidos como sector, es importante tener órganos de comunicación que nos den certidumbre. Lo he dicho en muchos en vivos, lo he dicho en muchos webinars en estos 3 meses. Hemos estado un tanto desprovistos. Obviamente el sexenio ha cambiado hace muy poco, la política de México ha cambiado hace muy poco, y sin estar a favor o en contra del contexto político, es importante decir
que no ha habido claridad en la toma y en el rumbo de las decisiones, tanto en la parte de salud como en la parte económica, y entonces eso ha generado un cierto clima de desconfianza, de descontrol. Muchas veces no sabemos en quién creer. Otro factor que ha sido muy importante es este asunto de las fake news. Las redes sociales y estar conectados en esto todo el día también ha hecho que haya una desconfianza, no sabemos qué creer. Muchos dicen, bueno, ¿sirve el cubrebocas o no sirve? Entonces, este tipo de noticias que no nos han dado certidumbres se tienen que agrupar en estas cámaras donde ustedes tienen que recurrir para tener una información que está verificada o por lo menos pasada en algún filtro de una unión. Entonces, aquí me refiero a la CANIRA, que es la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y los Alimentos Condimentados, la Asociación Mexicana de Restaurantes, el Batel Club México, Slow Food, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. En fin, hay muchas asociaciones y cámaras que están en beneficio de darnos información y que a lo mejor también puede servir para que yo pueda exponer la información que vamos teniendo. Entonces, esto es importante. Para reactivar la industria va a ser muy importante estar organizados en cámaras y asociaciones y participar activamente, no solamente acercarse, sino estar enterado de cuáles son estas posibilidades. Y por último, en este contexto, yo les diría que el reto del sector de la educación gastronómica, que es lo que estamos haciendo en este momento, va a radicar en la enseñanza desde el origen, es decir, desde la educación temprana, desde la formación de las nuevas generaciones, cómo estas nuevas normativas van a evitar que en un futuro tengamos un descontrol mundial como el que hemos tenido. Mucho de lo que ha sucedido con la pandemia de la COVID-19 ha sido porque sí teníamos seguramente un contexto previo, porque la gripe española hace 100 años, en 1918 a 1920, en la cual murieron 50 millones de personas en un lapso de algunos años, y que a lo mejor no tenemos tanto registro, pues ha regresado a recordarnos que las cosas que no se hacen bien en el pasado regresen y tienden a ser cíclicas. Entonces, aquí, mi querida Maru, me gustaría que hemos terminado este contexto de la industria y que empezamos a tener esta ronda de preguntas y respuestas antes de que pasemos al siguiente módulo. Perfecto. Mira, tenemos unas preguntas muy interesantes, Claudio. La primera nos la hace Daniel Ramos, que dice, ¿cómo podemos seguir haciendo sentir a nuestros huéspedes como en casa sin que sientan que han perdido la calidez de nuestro servicio por las medidas de sana distancia? Esto es una pregunta muy importante porque lo que está sucediendo ahorita, y muchos de ustedes seguramente ya lo han vivido, muchos de ustedes están en sus casas, pero a lo mejor ya los últimos días empezaron a ver que sea un amigo o ya empezaron a ver que a un papá o a una mamá y ya se han reunido con personas que no estaban en el encierro con ustedes. Si se fijan, la comunicación es fría. La comunicación es fría, todavía te da miedo hablar con alguien, todavía más miedo te da si no traes el cubrebocas o no traes la carilla. O sea, ahorita estar con una persona ajena a tu entorno en el que has estado los últimos días encerrado, te da miedo. Entonces, lo que se ha determinado en los protocolos, sobre todo de los hoteles, es en mantener la mirada. O sea, la mirada va a ser muy, muy importante. La mirada la actuación corporal. Y no por nada los japoneses durante tantos siglos han sabido precisamente cómo tenían que ser las cosas. Muchas veces a lo mejor se les tachó de fríos, ¿no? O se les tachó de calculadores, pero al final el japonés que no te da la mano, que no te da un beso cuando te saluda y que sencillamente hace una genuflexión para saludarte, para demostrarte honor, respeto, ¿no? Pues tiene que ver mucho también con esta tradición ancestral que ellos tienen de saber que la distancia, que la sana distancia, como hoy la conocemos, es importante, pero que también es muy importante hablar con el cuerpo. ¿No? Entonces yo he visto en más de 20 protocolos de hoteles internacionales que va a ser muy importante meternos a la realidad asiática del saludo de honor, que así se llama, el Claro. saludo de honor,
que al final tú tienes que seguir siendo cálido y los mexicanos, desafortunadamente, a lo mejor en estos primeros años vamos a perder un poquito de esa calidez que tenemos del abrazo, de estar más cercanos y vamos a tenernos que meter más a esta parte honorable de sí tener a lo mejor el cubrebocas, que eso va a limitar la parte de la sonrisa, pero al final vamos a tener que trabajar y que ensayar los ojos. O sea, los ojos van a ser muy, muy importantes, ¿no? Y yo creo que en esta parte de la capacitación en los hoteles es donde viene el reto. ¿Cómo decirle con los ojos al huésped, bienvenido? ¿Cómo decirle con las manos? ¿Cómo decirle con la cara? ¿Cómo decirle con los gestos? Para que, pues, obviamente haya esa parte de calidez. En Yucatán, los mayas tienen un saludo muy, muy bonito, que es el Big Xabel. Métanse a verlo, que es que se agarran el corazón y hacen una genuflexión, ¿no? Para que tú sepas que estás en el corazón de la persona. Entonces, yo creo que el reto de la hotelería viene en esta parte de aplicar nuevos protocolos a través del cuerpo. Totalmente de acuerdo. Y a lo mejor se rescatará un poco del lenguaje, ¿no? De las manos que antes se utilizaba y que se dejó de utilizar y ahora vamos a tener que aprenderlo todos de nuevo, ¿no? Así es. Otra pregunta, y esta es un poco, tiene como esa parte que quisiéramos que sucediera, pero genera un poco de controversia. Dice, si los restaurantes son una actividad primordial, ¿por qué los gobiernos no lo consideran como actividad esencial? El asunto es que, y lo hemos visto y lo hemos platicado con Francisco de la Canirac, pero también lo hemos platicado con Germán González de Dicares. Eso fue algo que nos sorprendió mucho a las personas que nos dedicamos a la industria. O sea, la industria está enojada, la industria está es resentida en muchos sentidos porque se tomó como, es como si estuviéramos hablando de los vinos y la cerveza que siguen sin ser tomados como parte de la canasta básica en México. O Claro. sea, no, las autoridades siguen pensando que a lo mejor el vino y la cerveza, al ser alcohol, tienen que estar grabados con un impuesto muchísimo más grande o lo equiparan a los destilados. Y no es así, al final el vino y la cerveza tienen que ser parte de la canasta básica porque también son cultura, son parte de una identidad cultural. Y creo que al ser una industria tan grande, una industria que representa en los dos sectores, tanto en la parte formal como en la parte informal, una fuerza de trabajo tan grande que el gobierno en cierto sentido pensó que su recuperación iba a ser mucho más rápida por los mismos factores que yo hablaba al principio. Es un monstruo tan grande. Es como decir la rotación de de un restaurante. Tú bien lo sabes, Maru, que en los restaurantes la rotación es enorme, ¿no? O sea, si se te va un mesero, mañana tienes a 10 formados porque hay mucha gente en esta industria. Sí. Entonces, yo creo que en cierto sentido no se tomó como una actividad primordial y no se tomó como una actividad a rescatar por esta cantidad de personas y además tan disímbolas en tantos sectores, ¿no? O sea, porque tenemos desde la fonda, desde la comida corrida hasta restaurantes de alta escuela, pero es bien cierto que es una industria muy noble y que aguanta mucho. Entonces yo creo que sí se abusó un poquito de esa nobleza que siempre ha tenido la industria gastronómica. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Dice, ¿qué tan válido es negar el servicio a un comensal que se niegue a usar cubreboca al ingresar al restaurante y durante su recorrido a diferentes áreas del local? Excepto, claro, mientras esté sentado en su mesa. Exactamente. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en un webinar con el chef Carlos Gaitán, que ustedes conocen, que es el primer chef en obtener una estrella Michelin, que vive en Chicago, que tiene su nuevo restaurante Zuko, y hablábamos de algo que es bien importante. Lo que tú dejas plasmado en tus principios no puede ser violado por ningún comensal. Entonces, en este momento es cuando vienen las redes sociales a ayudar al restaurantero y al hotelero. Tú tienes que publicar antes de abrir, tú no puedes volver a abrir como si nada hubiera pasado. O Claro. sea, eso es bien importante, ¿no? O sea, decirle a la gente que si están pensando ustedes en reabrir y decir, otra vez regresen,
Eso no sucede. O sea, lo que sucede es que tenemos que prepararnos para la reapertura y las redes sociales van a ser muy importantes para decir, ok, voy a reabrir, pero estos son mis normas y mis principios. O cuando tú hagas una reservación, ¿no? Una reservación normal en un hotel o en un restaurante que te requiere un correo electrónico, tú vas a tener que mandar muchísimas gracias con la mejor de las actitudes, muchísimas gracias por haber hecho la reservación en el hotel fulanito de tal o en el restaurante fulanito de tal. Antes de que usted viva la experiencia gastronómica o de servicio o del spa o del hotel, usted tiene que conocer cuáles son nuestras políticas sanitarias para poder tener una sana convivencia, porque aquí es muy importante decir, ¿cómo le hago yo para exigirle a alguien el tapabocas si el señor que salió todos los días en las noticias diciendo la cantidad de infectados dijo que el tapabocas poco menos que servía para nada? Esto es importante. O sea, una cosa es lo que se haya hecho a nivel macro y otra cosa es lo que va a afectar a tu negocio. Y el asunto es, imagínate que tú llegas a un restaurante sin el tapabocas y vas a incomodar a la mesa de al lado que sí lo tiene porque tiene una conciencia, una preparación académica diferente, porque sabe que a lo mejor hay mucha gente asintomática y sencillamente porque ahora el uso del cubrebocas es una cuestión de cortesía social. Exacto. ¿No? Es como si tú sales encuerado a la calle, ¿no? Ya quiero ver que no te agarre la primera patrulla. Ahorita debería de estar sucediendo eso, ¿no? La patrulla debería agarrarte y decirte, no te voy a llevar, pero por lo menos te digo que si no vuelves a salir sin cubrebocas, vas a ir vas a tener problemas, ¿no? Entonces, lo que es importante es que los chefs y los restauranteros y los hoteleros pongan sus reglas desde el principio y que no las infrinjan por nadie, ni así sea su familia, ni sea su cliente consentido. Entonces yo creo que es importante hacer la declaración de principios primero y sobre aviso no hay engaño. Sí, como que los protocolos deben de estar basados mucho en el respeto y la convivencia, ¿no? En el respeto y la convivencia y en darle también una sana convivencia a tu espacio. O sea, Claro. lo que es importante decirle a la gente, y se han hecho ya varios ensayos de esto, de cómo va a suceder un restaurante en la nueva normalidad. Al principio, los próximos 6 meses, incluso hasta 2021, los ambientes se van a sentir crispados. Los ambientes se van a sentir incómodos. Entonces también va a venir ahí mucho, que era lo que les decía al principio, pónganse a ver que si antes no eran buenos para hacer una playlist, ¿no? Una lista de música para su lugar, hoy lo van a tener que hacer y se van a tener que meter cosas tan específicas como decir, a ver, música para relajar el ambiente, ¿no? Sí. Y ahí me voy a tener que poner a ver cuál es la música para hacer sentir cómoda a la gente, ¿no? Tratar de meterte en todos los campos y que te pongas a pensar tú como comensal, ¿qué es lo que disfrutas? Y tú también como restaurantero, ¿cómo vas a querer que sea tu comensal? Al final tú vas a ser una guía para el comensal. De acuerdo. Tenemos otra pregunta, Claudio. Dice, mencionaste que las playas se están abriendo, sin embargo, el turismo de negocio en ciudades, ¿cuándo crees que se active? Aquí vienen dos cosas. Ayer tuve el gusto de platicar con Betty Vázquez, Ujú. con la chef Betty Vázquez, que es muy conocida en Riviera Nayarit y además pues es conocida por su trabajo como chef en MasterChef. Y ella nos decía algo que es muy, muy impresionante y es una paradoja. Dice, a nosotros como hoteleros ya nos dejaron abrir, pero resulta ser que las playas siguen cerradas. Entonces cuando la gente me dice, oye Betty, quiero hacer una reservación en tu hotel, en el Garza Canela, ¿ya está tu playa abierta? No. Ah, pues es que no nada más quiero ir obviamente a la alberca, quiero ir también a la playa. Entonces decía que es una paradoja importante no hacer las aperturas como un poco como lo que se hizo en Riviera Maya. En Riviera Maya sí se hizo la apertura de los Paralela. hoteles paralela Ujú. con la apertura de las playas. En la parte de los negocios, la limitante son las convenciones, ¿no? La limitante son las convenciones porque a lo mejor si tú decías, vamos a tener el Congreso de Mineros que reúne hasta 5,000, 6,000 personas, ¿no? Yo mismo que me dedico a hacer oficios culinarios, que es un congreso que sucedería en octubre de este año en Acapulco, pues ya Ujú. va a tener que suceder en enero de 2021 porque la capacidad de los salones se ha reducido hasta el 60%.
¿no? claro. Entonces, no se va a poder actuar en consecuencia con el turismo de negocios, con el turismo y las exposiciones de negocios, hasta que los semáforos en todos los estados y las ocupaciones hospitalarias de las principales ciudades de México nos digan que en caso de una contingencia, de un rebrote, los brotes grandes de la COVID empezaron en las exposiciones grandes, Sí. cuando fue el foro de banqueros en Acapulco, ¿no? De ahí es que salieron varios banqueros que fueron noticia nacional, que fueron los primeros contagiados, porque obviamente es el nivel y el volumen de personas en una exposición es importante. Entonces, lo mismo sucede para los banqueteros. Los banqueteros me han preguntado, oye, ¿y cómo voy a servir un banquete para la boda de 600 personas cuando ya no vamos a poder haber 600 personas? Vamos a pensar entonces ahora en los venues. O sea, vamos Mm, a pensar ahorita en que no salón, pero a lo mejor sí playa. ¿No? O sea, los restauranteros, por ejemplo, que he platicado mucho con muchos de ellos, que me dicen, oye, es que no sé cómo promocionar mi restaurante y de repente le digo, oye, pero tú tienes una terraza abierta, maravillosa, en la cual puedes ni siquiera abrir la parte de adentro, abre la parte de afuera. Entonces, ahí es pensar, cómo voy a recambiar, ¿no? Los escenarios para poder seguir generando. sí, ahí está el reinventarte, ¿no? Exacto. Si quieres, antes de que sigamos, Sí, pasemos para que nos dé tiempo, pasemos a la que sigue y ahorita seguimos con las preguntas. perfecto. Vamos a ir con las medidas sanitarias de los restaurantes y de los negocios gastronómicos de cara a la reapertura del sector gastronómico. Uno, durante la pandemia se han generado nuevas líneas de negocio en el sector restaurantero que no estaba inmerso en la comida de domicilio. Por ejemplo, surgieron los conceptos del take-out y del to-go. El to-go siempre ha existido, que es al final el delivery, ¿no? Que es la petición de comida a partir de un sistema propio de repartidores o bien de estas nuevas aplicaciones. Y el otro es el takeout, que ha sido común en otros países del mundo, pero que en México no estaba tan normalizado, que es que tú hablas, haces tu pedido y y pasas por el pedido al restaurante, al lugar. Y en este sentido es importante decir que son nuevas líneas de negocio que llegaron para quedarse. En las consultorías que hemos hecho en los últimos meses, les hemos recomendado a algunos cocineros que no corten en cuanto se haga la reapertura, no es recomendable cortarlo porque al final hay todavía una timidez en el mercado para poder salir. Tomemos en cuenta dos cosas ahorita. Primero, el mercado está cansado, como se dice económicamente, el mercado está cansado porque ha sido resistir el embate del quincena tras quincena con los cierres de muchos negocios y de todas las industrias. Entonces la gente está gastada y si no está gastada va a cuidar mejor el presupuesto familiar o el presupuesto empresarial de aquí a que termine el año, porque todo indica que casi todas, y como bien lo decías ahorita Maru, muchas de las actividades que se tenían pensadas de aquí a diciembre, están canceladas o pospuestas. Entonces, la gente sabe que el takeout y el to-go va a seguir siendo una buena opción para seguir consumiendo, pero que es importante no detener ese consumo. Luego viene la parte de la conciencia ambiental, que ha sido uno de los grandes temas de la producción del envío de insumos a casa. Pues hemos visto muchas actividades altruistas que han sido muy importantes, pero que también es importante tomar en cuenta el medio ambiente, ¿no? Estos empaques de unicel, si ustedes se acuerdan, antes de que empezara esta pandemia en la Ciudad de México ya se habían prohibido las bolsas de plástico, y ahora pues regresan, ¿no? En una situación fuera de control y fuera del control obviamente del gobierno y de esta parte, pues regresan porque tiene que haber un reparto. Pero ha sido bien importante esta parte del desarrollo de las nuevas tecnologías, de los cartones corrugados y el packaging como tal como lo conocemos.
esta forma de empacar los productos para que no lleguen batidos, para que no se muevan los platos, para que lleguen en temperatura, para que no se chorree, ha sido yo creo que una de las grandes enseñanzas y de los grandes avances que ha tenido la pandemia. La pandemia ha tenido cosas terribles, pero también ha tenido cosas muy interesantes en cuanto al desarrollo y el ingenio que han tenido los cocineros, los restauranteros y obviamente los hoteleros para volver a reinventar esta parte de cómo seguir llegando al comensal, ¿no? Luego ha habido la puesta en marcha de campañas como la que hicimos nosotros en Culinaria Mexicana, que son los bonos gastronómicos, que es una autogestión de fondo en la que nosotros desde marzo le dijimos al restaurantero, al hotelero, no te quedes sentado a ver cómo se derrumba todo, empieza a vender bonos gastronómicos que son vender la experiencia de tu restaurante, vender la experiencia de tu hotel, de tu línea aérea de manera anticipada para poder seguir solventando los gastos que tienes ahorita con tu gente y tratar de mantener a tus equipos. Esto también es muy, muy importante. Ha habido casos extraordinarios de restauranteros que no han tirado la toalla, que han hecho hasta lo último para mantener a la mayor parte de sus equipos. Y creo que eso también va a ser importante que el comensal lo vea cuando esté el regreso. Tenemos que los medios de comunicación estamos llamados a hacer una lista de todos aquellos negocios que trataron de llevar a cabo buenas prácticas con su gente, con sus empleados y que no se nos tiene que olvidar pues para poder ayudarlos, ¿no? Pero ha habido muchas buenas iniciativas como las cocinas comunitarias, Come CDMX, Mete Canasta, canastas en sincronía con redes sociales, en vivos sociales, webinars. Entonces yo creo que esta parte también es una nueva línea de negocio que tenemos que hacer. Y aquí regreso a lo mismo, restauranteros, si estabas haciendo todos los días un en vivo para ver cómo estabas haciendo el menú del día, no te vayas a olvidar de ese comensal que te ayudó con el takeout y el to go y mantente en contacto. Y aquí viene la siguiente recomendación que yo les hago. Tienen ustedes que de alguna manera hacer sus redes afectivas con sus comensales, sus clientes y sus huéspedes de manera mucho más seria que lo que antes hacía. No nada más es ahora que tú les pases la hojita de comentarios y que ahí te dejen su correo y su cumpleaños. No, realmente tenemos que hacer un trabajo de que el comensal no termine su experiencia cuando termine la experiencia en el restaurante o en el hotel. O sea, nosotros tenemos que saber estar preocupados, saber cómo están, saber cómo se sintió después de nuestra experiencia y darle un seguimiento porque eso va a ser muy importante. Y luego, antes de pasar a la siguiente ronda, perdón, de preguntas, sería preguntarnos qué tanto estamos usando bien las redes sociales y la comunicación masiva en el sector, antes y durante y después de la pandemia. Los retos de comunicar las necesidades que tenemos han sido un factor de cambio importante. Entonces, si quieres, Maru, abramos las preguntas, porque aquí me parece importante. Las redes sociales han jugado un papel importante en esta pandemia, tanto para estar enterados, pero también para decir cuáles son mis sentimientos. O sea, al Claro. final, el haber estado metidos en casa 100 días, ¿no? Sin platicar a lo mejor con mamá, con papá, con el jefe de todos los días en la oficina. O sea, nos ha llevado a querer comunicarnos, pero ¿qué es lo que estamos comunicando? Más allá de los memes y las bromas y los videos, y qué tanto estamos utilizando las redes sociales para captar nuevos comensales. Entonces, si quieres, una rondita de preguntas antes del decálogo. Perfecto. Mira, dice, hola Claudio, soy Julio González de Buñuelo. Mi pregunta es, ¿no crees que a esta pandemia le falta apoyo del gobierno y muchos otros factores hagan que para los empresarios sea mejor emigrar a otros países que quedarse a invertir en México? Querido Julio, primero que nada, un orgullo César, Buñuelo, Julio es la prueba que además encontrando el hilo de la comunicación
y de algo especializado puedes generar un discurso empresarial gastronómico importante, ¿no? O sea, estamos hablando de Julio, es un panadero reconocido que tomó una línea de investigación que es la panadería tradicional mexicana y sobre eso versa su negocio. Entonces, eso también es importante decírselo a la gente que nos está viendo. O sea, yo ahorita tengo que sacar una línea y un discurso que me ubique como único y como indispensable para alguien más, para poder vender, para un comensal, o sea, ¿qué estoy ofreciendo yo de único que Ujú. me hace indispensable en la industria y que me hace parte de este engranaje de la industria de la hospitalidad? O sea, y si no me lo he preguntado, lo tengo que empezar a hacer, ¿no? O sea, hace poquito una señora encantadora inició una línea de brownies, ¿no? En las redes sociales. Y quiero decirte que lo que ha hecho es admirable, porque ella lo que empezó a hacer es brownies con toppings diferentes, ¿no? Entonces, porque pues brownies vendemos todos, ¿no? O sea, brownies vende el ama de casa, vende una chavita que quiere sacar para su escuela, pero esta señora dijo, ¿qué más ofrezco para esos brownies, no? Y entonces toppings. Entonces, contestando un poco a la pregunta de Julio, sí dan ganas de salir corriendo, obviamente, dan ganas de salir corriendo, pero no por la pandemia, dan ganas de salir corriendo por las noticias de todos los días, o sea, por las noticias de todos los días que además en el caso específico de México nos han tenido en jaque en los últimos meses, la violencia, el narcotráfico, el retroceso económico, o sea, hay muchas noticias que son muy malas, pero creo que también en una sociedad como la nuestra con tantos retos, la persona que realmente encuentre esta línea de acción única es un gran reto porque entonces vas a estar muy adentro de la reconstrucción de lo que tiene que ser México empresarialmente. Yo no coincido, sé que el gobierno y lo ideal hubiera sido que nos encontráramos con una Angela Merkel en Alemania, condonando impuestos y bajando impuestos o con la gente de Italia y de España que lo que hicieron pues fue no cobrar rentas, no cobrar luz, agua. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que tendría que ser así, pero también tenemos que entender que estamos y sin disculpar lo que se ha hecho, estamos en una sociedad y en un contexto distinto. O sea, México no es un país que esté preparado para este tipo de cosas, mucho menos para eventualidades económicas. Y siempre se nos ha demostrado en toda la historia que México es un país que sale adelante haciendo lo que mejor sabe hacer, que es trabajar, Ujú. ¿no? Entonces yo sí coincido que te dan ganas, pero también coincido que te da más retos. Y el hecho de que estés totalmente en la lona, que no tengas ni apoyo para la luz, para la renta, y que además tienes demandas de los trabajadores porque ya los tuviste que despedir. O sea, yo creo que esto nos ha puesto en muchas perspectivas, uno, de qué estamos hechos, y dos, qué es lo que tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar. O sea, la gente que no tenía claro qué era su negocio, cómo era su negocio y que tuviera un fondo de emergencia para este tipo de cosas y que no las vaya a implementar cuando regresemos, yo creo que ha desaprovechado un poco el tiempo. Claro, de acuerdo. Tenemos otra pregunta, Claudio. En cuanto a los protocolos de servicio, ¿cuáles serían tus consejos para adecuarlos a la nueva realidad ahora para reapertura? Sencillamente, hay que fijarnos en cuáles son los puntos álgidos de contacto humano en el servicio. O sea, ¿cuáles son los puntos en los que a lo mejor tú puedes hacer sentir incómodo al comensal o tú puedes sentirte incómodo por lo que te está ofreciendo tu anfitrión en un restaurante o en un hotel? O sea, por ejemplo, la parte del vino. Y este es un protocolo que diseñamos nosotros para algunos restaurantes con los que trabajamos a manera de asesoría gastronómica. Por ejemplo, qué bueno sería que ahora que te llegue el vino, que tú pides una botella del vino, el mesero te diga, hoy el sommelier va a ser usted. Ya pediste tu botella de vino, yo te voy a dejar la botella de vino aquí en la mesa con un descorchador que a lo mejor una marca te puede patrocinar, Ujú. cerradito en su cajita con una bolsita, le puedes poner el logo de tu restaurante o de la marca que te lo está patrocinando. Le voy a dejar aquí un descorchador que está perfectamente inocuo y desinfectado para que usted sea el día de hoy el sommelier de su mesa y entonces le deja las cuatro
copitas o 5 copitas o 2 copitas. Dígame si usted no está familiarizado y usted tiene la confianza de que lo hagamos nosotros, también lo podemos hacer, pero sí va a ser muy importante enseñarle al comensal que hay nuevas maneras de la atención, ¿no? O sea, Claro. los chefs me decían, oye, pero ¿cómo le voy a pedir al comensal que que se pare al baño y que se ponga el cubrebocas? Es que eso ya está, como lo dijimos, en tu declaración de intenciones y en las normas, ¿no? Pero también va a venir en esta parte de, por su seguridad, por la seguridad, no va a haber nada en la mesa cuando tú llegues y lo primero que se va a hacer va a ser la desinfección de la mesa. O sea, ya los protocolos te marcan qué es lo que tiene que hacer. Cuando uno llega al restaurante no puede haber nada en la mesa, ni una maceta, ni un mantel, ni un nada, ni absolutamente nada. Luego, por ejemplo, otra de las ideas en el servicio ha sido, tiene que haber una sola persona que se dedique a poner y a quitar cubiertos. Ujú. O sea, ya no todos los meseros pueden hacerlo. Tiene que haber una persona, un runner, como lo conocemos nosotros en el ambiente gastronómico, que se dedique a llevarte tu bolsita de cubiertos sanitizados, te los quite, te los ponga. O sea, tenemos que ver cuáles son las rutas críticas donde hay contacto. Me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, vieron un video que fue viral, muy, muy impresionante, de cómo un muchacho que tenía COVID en las manos, Ujú. ¿no? Y luego lo hacían con una tinta fluorescente y luego al Iba tocando prenderla todo. iba Ujú. tocando todo y ahí te dabas cuenta. Eso mismo tienes que hacer en el ensayo de cómo es tu comensal. Entonces, tú sentarte antes de abrir como restaurantero, como hotelero y ver, ok, en el momento en que la chica recepcionista en el concierge te da la llave, hay un contacto porque hay un contacto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo se los voy a pasar? ¿Se lo voy a pasar por abajo? O sea, sí hay muchas maneras, pero tiene que ser en el ensayo de cómo es, cómo te vas Claro. a dar cuenta, cómo puedes adecuarlo tú y además ser muy ingenioso. O sea, lo importante es generar discurso. O sea, los restaurantes que empiecen a hacer esto que te cuento de la botella, que te dejan y además después te puedes llevar tu descorchador que cuesta 10 pesos al mayoreo, el descorchador, y te lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Que te queda como ese recuerdo del momento decisivo cuando regresaste a la vida. O sea, es generar discurso y generar comunicación para que entonces en las redes sociales, oigan, fíjense que fui a la fonda de Don Antonio y estuvo muy padre que yo serví el vino para que, entonces eso genera líneas de comunicación que te van a ayudar además a atraer a más clientes porque estás dando certeza. Claro, o sea, la gente se va a sentir segura y además estás Claro, acrecentando la experiencia que van a vivir a regresar contigo, ¿no? exactamente. Muy bien, si te parece, pasamos al tercer módulo, Claudio, y después hacemos otra sesión de preguntas para cerrar. Perfecto. Bueno, pues ahora nos vamos a ir, si les parece, nos vamos a ir a este decálogo que generamos en Culinaria Mexicana. Lo voy a ver súper rápido porque nos quedan 7 minutos para poder tener unas preguntas. Uno, revisar la salud de nuestro personal todos los días mediante la toma de temperatura y certificar cada semana con un médico especialista de todo el equipo de cocina que la sala goza de buena salud. Esto es importante. Necesitamos, así como cuando tenemos en los restaurantes, pues siempre tenemos a la contadora, a la de la caja, al proveedor y tenemos al abogado por si hay alguna demanda legal. Hoy tenemos que tener a un doctor de confianza y de cabecera. O sea, esto es sí así en cualquier restaurante, o sea, un restaurante ahora dentro tiene que meter, a lo mejor en una iguala mensual, en un pequeño pago, a un doctor que te esté asesorando de cómo va, de cómo va el contagio, si sí hay, si no hay, de cómo detectar la contaminación cruzada de otras enfermedades y creo que eso es una sana práctica que va a llegar para quedarse. O sea, ustedes tienen que tener, así como todos en la familia decimos, ay, pues el doctor de la familia o el internista, o tenemos el doctor especializado en gastro o el pediatra para nuestros hijos, tenemos que tener un doctor visualizado y que además sea una línea de acción y una línea de comunicación para ustedes. Comuníquenlo. En mi hotel, el doctor fulanito de tal que está adscrito a tales, no sé qué, es el doctor que me está ayudando.
y eso se está viendo muy poco en México, se ha visto en muchas partes del mundo, pero actuar y si los doctores fueron los que nos salvaron, que nos están salvando, y aprovecho para mandarles un abrazo y toda la gratitud de la humanidad porque ellos han sido los reales héroes de este asunto. Entonces vamos a meterlos al negocio para dar poder certeza. Dos, conminar a nuestros proveedores a realizar una cadena de entrega a nuestro restaurante bajo las normas oficiales de sanidad, pero hacerlas cumplir, porque ustedes saben que en México pues llega el camión que se supone que tendría que estar refrigerado, pero no lo está. O sea, estas cadenas de producción también tenemos que hacerlas visibles con fotos, con videos, decirle al comensal, así llegan las cosas a mi hotel, así llegan las cosas a mi cafetería, o así fui yo al mercado, y mi marchanta, pues no tuvimos contacto. Seguridad alimentaria. Eso es importante. Sanitizar 4 veces al día todas las áreas con el fin de hacer cortes previos en el servicio y que se vea sin incomodar al cliente, pero que se vea constantemente esta parte de sanitizar. Tenemos que ser muy puntillosos en ese tema de estar sanitizando. Luego, uniformes diseñados para evitar prendas innecesarias que puedan acumular restos de comida, propagar virus. El uso de la corbata ya debería de estar siendo, sobre todo en las altas esferas del empresariado y en la política, debería caer en desuso porque está comprobado que la corbata es lo que más guarda bacterias y virus y bichos en el arreglo diario. Bacterias tales como corbatas, moños, chalecos. Importante pensar en los uniformes como si estuviéramos tal cual en un quirófano. Vamos a pensar en que también la imagen va a ser muy importante para dar certeza y confianza a los comensales. Luego, diseñar una estrategia para de ahora en adelante promover entre los comensales la sana distancia. Tenemos que tratar de convencer al comensal que es en su beneficio el hecho de no estar apiñonados en una mesa, de guardar la distancia y de poder hacer cumplir las reglas que se han establecido de manera previa. Invitar a los comensales a mantener alejadas de la mesa sus pertenencias accesorias tales como bolsas, carteras, celulares y llaves. Esto es importante. Hay muchos lugares que están haciendo pequeños saquitos para que tú puedas colgarlo al lado, ¿no? Y obviamente este efecto es el que más bacterias trae para nosotros, para la vida diaria. Entonces, tenemos que ver de qué manera, o receptáculos para dejarlos, o pequeñas bolsitas, y de alguna manera, pues si lo ha dejado en la mesa porque lo tiene que dejar, pues meterlo en una bolsa Ziploc para que no haya problemas. Luego, sanitizar al inicio de la experiencia gastronómica, que era lo que ya estábamos diciendo. Te van a sanitizar la mesa en tu vista al principio y al final. Proceso de cuenta y cobro. Vamos a ocupar, esto es importante, vamos a ocupar las mejores herramientas como los pagos previos, los pagos en PayPal. Eso es importante que lo empecemos a hacer. Vamos a ocupar la tecnología a nuestro favor. Eso es muy, muy importante. Y luego cartas y menús limpios y sanitizados después y cada uso por parte de los comensales, ya sea, y no me gustaría porque está la idea de este menú que es desechable, pero también ahí estamos con la parte del medio ambiente y de la conciencia ambiental. Tampoco nos vamos a poder imprimir todos los días hojas, aunque sean recicladas, para que la gente tenga un menú desechable, porque entonces eso sale más, como decimos en México vulgarmente, caro el caldo que las albóndigas. O sea, no podemos estar tirando papel todo el día. Entonces, regresar, otra de las ideas importantes, a los pizarrones. A los pizarrones bien hechos que llegan y te lo ponen al lado, a lo mejor ya puede venir impreso o en GIS. Esta parte romántica también del restaurante respecto a que los meseros ahora tienen un gran compromiso de aprenderse la carta perfectamente para poder ellos llevar a cabo la recomendación de las experiencias. Entonces, Maru, si quieres que pasemos a la última sesión de preguntas y respuestas. Y lo de los cubiertos que ya vimos, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, tenemos por acá otra pregunta, Claudia. ¿Qué propondrías? Es una pregunta que
Me ha tocado ver que hacen a varios expertos porque a final de cuentas es una de las ramas del negocio que se han activado mucho, ¿no? Incluso platicabas ayer con la chef Betty que era toda esta parte de hacer productos para vender fuera, ¿no? Del negocio. Pero pues sí es una realidad que las plataformas están comiendo gran parte de esa ganancia. Entonces la pregunta va justamente respecto a eso. ¿Qué propondrías para que el takeout sea más rentable, ya que los costos de Rappi, Uber y Didi, más el envase biodegradable, los cuales son caros, hacen que la utilidad sea mínima? E incluso yo me atrevo a decir que a veces hasta nula. Sí, aquí hay dos vertientes. La primera es el organizarse con la comunidad. O sea, antes de la pandemia también, esto es la ley escrita en piedra. Antes de la pandemia ya estábamos muy a lo nuestro. Claro. O sea, el sentido de comunicación, de comunidad, había desaparecido totalmente. Yo conozco muchos restauranteros que abren restaurantes en cierta zona de la Ciudad de México y les preguntas, oye, ¿y aquí al lado qué hay? ¿Quién hay? ¿O cuál es tu competencia? Y no tienen ni idea. O sea, no tienen ni idea de qué está al lado, de cuáles son las heladerías, de si hay una frutería. O sea, no conocen sus zonas porque ya no solemos platicar con nadie, ¿no? Entonces, algo sucedió muy interesante. Hay un colectivo que se llama Tlacuache. Si alguien lo quiere ver, métase en las redes sociales. Busque Colectivo Tlacuache, que fue una organización de ciertos restaurantes en la colonia Roma y en la colonia Condesa Ujú. para hacer ellos mismos su delivery. Ellos mismos contratando en una base además que tiene que ser así, a los repartidores que tienen que tener seguro social, que tienen que tener prestaciones, ¿no? Y que no nada más las propinas y todo esto. Entonces yo creo que la organización restaurantera va a ser muy importante para que pueda suceder y luego la parte también de invitar a la reutilización y a la venta de los receptáculos de vidrio sobre todo, no tanto de plástico, de una primera vez. Entonces a lo mejor la primera vez que tú compras la lasaña, ¿no? La lasaña, no sé, vamos a hablar del restaurante Sepia en la colonia Roma, ¿no? Y Ujú. entonces le compras a Julián Martínez una lasaña, pero él te la vende con un Pyrex, perdón por el comercial, te la vende con el Pyrex, ¿no? Y ese día a lo mejor te cuesta un poquito más, pero después lo que él te dice, en el takeout, tráeme el Pyrex y te hago un descuento. Claro. O sea, eso también tiene que empezar a pasar. Que si es más trabajo, sí, que si es más engorroso para el comensal, sí. Hay varios restaurantes que ya lo están haciendo de tráete tú tus toppers y ahí te sirvo y además te doy el pilón. Esta parte también, ¿no? De regresar a platicar con el cliente, ¿no? Oye, me serviste muy poquito, pues ahí te va tantito más de sopa, ¿no? O sea, esa parte que lo han hecho durante tantos años las cocinas económicas y lo han hecho muy bien, pues hoy se van a poder aplicar en muchos de estos restaurantes de alta escuela y que hoy se ven en la necesidad de hacer este tipo de actividades. Sí, totalmente de acuerdo. Este, yo personalmente tengo una pregunta para ti, Claudio. Muchas de las experiencias que vivíamos en los restaurantes estaban justamente en el servicio, ¿no? O sea, en esa calidad en el servicio que decías, wow, o sea, me sentí realizado porque me atendieran, ¿no? ¿Cómo vemos este cambio? Porque muchas cosas van a cambiar, entonces ya no vas a percibir muchas de las cosas que te hacían sentir como lleno de atención de la misma manera. Pues, ¿cómo vamos a conservar esa experiencia de nivel dentro de los negocios? Yo creo que ahí viene el factor humano. Esta pandemia ha sido de paradojas muy, muy, muy grandes. Porque, como bien yo te decía, antes de la pandemia estábamos ya totalmente separados, no hacíamos comunidad, no sabíamos quiénes eran nuestros vecinos en nuestra casa y Ujú. estábamos separados. Y ahora que hemos tenido que estar separados físicamente, porque no hemos podido ver a nadie, a los papás, no sé qué, es cuando más unidos hemos estado. Si te fijas, a lo mejor antes no veías a tu familia y ahora la tienes que ver a fuerza una vez a la semana porque alguien ya organizó el Zoom o ya organizó el chat y entonces todo el mundo se ve y hasta cocinan juntos. O sea, creo que esto ha sido de paradojas y creo que en el servicio Ujú. va a ser contrario a lo que estaba sucediendo. O sea, a lo mejor antes, como tú decías, lo bonito del servicio es que de repente no te dabas cuenta que ya tenías tu copa llena de agua y no sabías cómo le hacían, pero siempre ya tenías la copa de vino y la atención y nunca te faltaba nada. Entonces yo creo que ahorita la calidez en el servicio
va a ser muy importante, pero en esta parte platicada, o sea, esta parte que siempre le he admirado mucho al restaurante Contramar de Gabriela Cámara en la Roma, que es que sus meseros se saben toda la carta perfectamente al derecho, al Sí, revés, para arriba, para abajo, y que no necesitas ni siquiera ver la carta para que te antojen. O sea, no, ahora viene en la capacitación del servicio demostrar que tú puedes estar perfectamente atendido mientras tu mesero sea asertivo y sea profesional. O sea, este es un momento bien importante para que el servicio por fin en México se profesionalice de una mejor manera y yo creo que se valore más porque estaba muy mal valorado el servicio en México. totalmente de acuerdo. O sea, ya no, Castigado, bastante castigado. castigado, ya no puede haber, y tenemos que señalar a los restaurantes que no tienen en seguridad social a sus meseros, a sus cocineros, a sus dish, a la gente que lava los platos. O sea, eso tiene que cambiar porque ya nos dimos cuenta que eso es lo que al final tiró la cadena productiva e hizo tronar a muchos restauranteros y a muchas cadenas de restaurantes porque no tenían bien cimentados los puestos dentro de los restaurantes. Exacto. Muy bien, Claudia. A ver, tenemos otra. Dice, ¿puede representar una gran carga mental a los colaboradores en un restaurante el tener que aplicar y tener siempre presentes los nuevos protocolos de sanidad en conjunto con procesos de higiene y calidad ya existentes? Sí, o sea, yo creo la norma oficial mexicana, el distintivo H, o sea, hay ciertas cosas que siempre han estado, o sea, el distintivo H es difícil de conseguir, se tienen que seguir muchas normas, pero yo creo que más bien se tiene que hacer corresponsable al trabajador de la importancia que es que lo tengas en mente siempre, porque de eso va a depender que no volvamos a irnos del servicio. O sea, si hay un rebrote, si vuelve a haber, a lo mejor que mucha gente dice que ahora que llega el frío, vuelve a haber un encierro, o si vuelve a haber otro bicho, inhumano que nos empieza a matar a todos. O sea, esto nos tiene que decir que puede volver a suceder. Y si no hacemos consciente a nuestros equipos de trabajo de que ni modo, es lo que hay y tienes que estar constantemente con la cabeza de que entre mejor lo haga el restaurante o el hotel, pues más beneficios va a haber y no se va a perder el trabajo. Yo creo que ahí sí, pues lo siento, ¿no? O sea, esta parte de ser laxos en el servicio o laxos con la gente, tú sabes que, digo, nosotros que venimos de formaciones muy férreas, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer cumplir las reglas y que si antes ya se había relajado el asunto, hoy tenemos que redoblar esfuerzos. Sí, claro, porque es la única manera de mantener, o sea, de dar seguridad. Pero aparte es incluso seguridad interna. Los mismos colaboradores también la necesitan y si no lo aplican, no la van a tener. Yo aquí les he recomendado a los restauranteros y a los hoteleros dos cosas. Primero, la actuación de un psicólogo antes de abrir, la actuación de un psicólogo organizacional Ujú. o de Gestalt o de la corriente que tú quieras, pero sí tiene que haber un psicólogo antes de abrir para que platique con la gente sobre las experiencias que vivieron durante los últimos 4 meses. O sea, para todos ha sido terrible, para todos ha sido terrible perder el empleo, perder un familiar, algún amigo médico. O sea, yo tengo, por ejemplo, una compañera de la preparatoria, pues que se fue en cumplimiento de su deber como médica, ¿no? Que la llamaron para apoyar en un hospital y desafortunadamente se contagió y a los 3 días falleció, ¿no? Y que dejó un niño chiquito. O sea, yo creo que esto también nos está dejando en la parte humana, muy tocados, ¿no? Claro. Entonces creo que sí tiene que haber esta parte de, ok, no es que vayamos a reabrir, es que quiero saber tú cómo viviste la pandemia. O sea, tiene que haber esta parte también humana de vamos Claro. a reabrir, pero vamos a reabrir con seres humanos, no con máquinas, no con robots. Y tenemos que tratar de entenderlos, que lo saquen, lo dejen en su casa, pero que a la hora del trabajo sí seamos una sola entidad para poder hacerlo mejor. ¿Te parece si contestamos otra pregunta más, Claudio? Sí, por favor. Dice, respecto a la entrega de cubiertos sanitizados al comensal, el hacerlo en bolsa de plástico podría tener implicaciones de incumplimiento con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México o solo aplica en el uso de bolsas para delivery y o para llevar. Solamente aplica en el uso de delivery. Ahora, es importante, no solamente están las bolsas de plástico, acuérdense que están las bolsas de papel estraza, que también Ujú, son, que tienen, o las bolsas de papel encerado, ¿no? ujú. También es importante, o incluso
lo mismo puede venir directamente de una caja de cubiertos que ya ha pasado por el proceso de sanitización. Ahí nos tenemos que poner muy claros en este aspecto de que tenemos que encontrar la manera de no impactar al medio ambiente, porque si no también va a ser una línea de comunicación en contra de nosotros. Claro, claro. Y ya digo, ya se tendrán ideas. A lo mejor puedes incluso personalizar esas bolsas de papel strass, a lo mejor podrás poner tu código QR ahí. O sea, como que Exacto, se pueden hacer muchísimas cosas que en realidad siga viéndose bien, ¿no? El que los estés llevando en bolsa. por No es supuesto. necesario que se vea mal, ¿no? Que a Sí. mucha gente le preocupa como esa parte del feel and look, ¿no? De poner Pero las mira, cosas. al final es como cuando te ponen los palitos chinos, ¿no? Que vienen Claro. adentro de la bolsita de papel, ¿no? Entonces, esto es importante. Muy importante. Claudio, pues me queda claro que 1 hora para platicar contigo no es suficiente. Ojalá los webinars fueran mucho más largos. Para mí ha sido un honor estar contigo en este webinar y en general te agradezco mucho el tiempo de hoy y todo lo que has hecho durante toda esta cuarentena porque he sido seguidora de las cosas que tú has hecho y nos has mantenido actualizados con el pensamiento de los cocineros, de los chefs y de los empresarios a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Claudio. No, muchísimas gracias a ti, Maru. Gracias también a mi querida Fernanda Gutiérrez, que por ahí nos está oyendo. Gracias por la invitación. Gracias a la familia Guerrero siempre, por todo el cariño. Y justo antes de entrar, les decía que a mí me cumplen la fiesta de fin de año, porque De los 10 años. este año cumplo 10 años como catedrático del Centro de Estudios Superiores de San Ángel, que siempre llamo como mi casa. Y estoy a sus órdenes, si quedaron algunas preguntas, si alguien quiere contactarme, mi correo es claudio.poblete, poblete como suena, @culinariamexicana.com.mx. Y ahí estamos en contacto, que para eso estamos. Y muchos mensajes de felicitación. Gracias por tu tiempo, por apoyar el sector y demás. Muchas gracias, Claudio, de verdad. Gracias a ustedes y pues estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, pues CESA Universidad es considerada la universidad de negocios para la industria de la hospitalidad y el líder en temas de alimentación y salud. Su oferta culinaria tiene un fuerte enfoque hacia la gastronomía y como importante en el sector impacta en el medio productivo del país. Les invitamos a revisar nuestra oferta académica, la cual ha crecido exponencialmente al tener un campus virtual con programas en línea que fortalecen al sector restaurantero y gastronómico del país. Una muestra de esto es nuestro diplomado de Restaurant Management, así como el curso Reinventando el negocio restaurantero, que estamos por iniciar y será impartido por 3 expertos del ramo, Armando Palacios, Jaime Navarrete y Fernando del Moral. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.